Y voy a compartir pantalla, entonces con que alguien me diga si se ve mi pantalla. Eso está perfecto. Ok, ¿se ve mi pantalla? Sí, se ve ahí, se ve. Ok. ¿Quiénes de ustedes ya descargaron Git? ¿O trabajan con Git? Yo lo he llegado a usar una vez. Ok, perfecto. Entonces, voy a asumir que el resto no está trabajando con Git. Y les voy a mostrar un poquito de Git para que vean que es muy fácil usarlo. Y todas las ventajas que tenemos de usar Git. Súper sencillo de usar. Entonces vamos a hacer eso, un plus de la clase de hoy. Y es que cuando nosotros queremos trabajar en Python o en un programa, un lenguaje de programación o en nuestra compu, es muy importante la estructura donde está guardada Eh, el código. O sea, si nosotros vamos a querer estar accediendo a carpetas, a bases de datos, a lo que sea, pues la estructura de nuestro código, de nuestro conjunto de carpetas se tiene que ver bonito para que nosotros sepamos exactamente dónde está cada cosa. A ver, para que entiendan lo que estoy diciendo, me voy a ir a mi escritorio y vámonos a Binders, a clases, a Python Zero to Hero y vamos a comenzar. Yo quiero ahora hacer una carpeta. Ya no quiero trabajar con notebooks, voy a empezar a trabajar con código. Entonces yo lo que podría hacer es clic derecho, nuevo y carpeta. Y aquí escribir code. Bueno, code. Y aquí yo guardaría todo mi código. Lo que voy a hacer es mostrarles cómo utilizar Git para hacer carpetas y archivos. Mm, Tal vez no noten como van a decir, ¿por qué me estás enseñando a usar algo que yo puedo hacer solo con clic derecho, nuevo y se acabó? Porque es fácil y te acostumbras y a la larga sí guardas más tiempo y se ve muy bien y mucha gente lo utiliza. A mí me gusta. Entonces, si se dan cuenta, si yo pongo clic derecho, me va a aparecer git bash here. ¿Ok? Entonces, eso es como un shortcut que ya tengo porque instalé git. Pero lo que podríamos hacer es simplemente poner git y me va a aparecer git bash. Si yo hago eso, tengo que darme cuenta que git bash está en esta carpeta. Y para quien no sepa qué es esa carpeta, es la carpeta donde están guardadas todas las carpetas de tu compu. O sea, es como el cerebro, el punto más arriba del cerebro. Entonces, si nosotros quisiéramos llegar a esta carpeta, le tendríamos que poner exactamente dónde se encuentra. En mi caso, yo puedo poner cd, eso significa change directory, y pongo desktop, porque quiero acceder a las carpetas que están en mi desktop. Y como pueden ver, pues pasó todo muy bien. Aquí está desktop, ahora estoy en desktop. Y hay varios comandos que yo podría hacer. Si yo le pongo ls, me va a decir como todas las cosas que hay en mi desktop. Y pues tengo estas cosas. Miren, dice que tengo binders. Y aquí esto significa que yo puedo acceder a binders. Tengo una carpeta que se llama print y una carpeta que se llama software. O sea, puedo acceder a esas cosas. Todo lo demás que aparece en verde son como programitas. Y si yo me voy aquí a mi escritorio, pues puedo ver que justamente tengo una carpeta que se llama software, una que se llama binders y una que se llama print. Entonces, más o menos, esto me está diciendo en letras dónde estoy. Yo me tengo que meter a binders, porque ahí está, pues esto, ¿no? Entonces, lo siguiente que haría es cd binders. Y de nuevo puedo poner ls y me va a decir todas las carpetas o todo lo que hay dentro de donde estoy, que es binders. Y si alguna vez me pierdo y no sé dónde estoy, estoy en desktop y luego binders. Luego sé que tengo que entrar a clases. Puedo volver a aplicar ls para saber qué hay ahí. Y veo que está Python Zero to Hero, que es a donde quiero entrar. Ok, cd Python Zero to Hero ls. Y miren, ya estamos acá. Estamos justamente donde queríamos estar. Está notebooks, está students y está videos. Y miren, aquí está justamente toda la ruta. Pero, gracias a Dios, no tengo que hacer eso. Puedo simplemente poner clic derecho, git bash here, y me va a abrir la terminal de Git ya en la ruta.
sin que yo tenga que acceder a ella manualmente. Entonces es un parote. Muy fácil. Quiero crear una carpeta. En inglés, ¿cómo se dice carpeta? ¿Alguien sabe cómo le dicen los gringos a las carpetas? O sea, a estas. Folder no. No. Le dicen directory. Entonces, por eso el comando es mk de make y directory. mkdir. Entonces, con mkdir yo voy a poner code. Y listo. Se creó una carpeta que se llama code. Ahora voy a poner cd, o sea, change directory, y me quiero meter a code. Ya estoy en code. Si yo pongo ls, no va a aparecer nada porque no hay nada. Muy bien. Entonces, para lo que les digo que es muy bueno utilizar Git, es porque ¿cómo crearían ustedes un archivo de Python aquí? Pues, si yo pongo clic derecho, nuevo, me salen como estas opciones. Pero en ningún lado te sale, mira, puedes hacer un CSV, puedes hacer un PNG, puedes hacer un archivo de Python. O sea, no sale aquí. Y si sale es porque tú lo pusiste manualmente. Por eso nos sirve Git. Porque si yo le pongo touch y después pongo el nombre de cualquier programa y su extensión, me lo va a crear. Por ejemplo, vamos a crear un archivo Excel que se va a llamar gastos. La extensión de un archivo Excel es XLSX. Listo. Voy a poner touch y ahora voy a hacer un archivo CSV, que es como la manera gratis de un Excel. Es un archivo comma separate variables, que es lo que hemos estado trabajando con pandas y así. Se va a llamar finanzas.csv y pues se va a crear ahí. Lo mismo podría ser un archivo que se llama app de Python. Tendría que poner touch app.py. Y listo. Entonces, como pueden ver, de esta manera puedo crear los archivos muy fácil. Yo podría crear otra carpeta que se llame data, que eso se los aconsejo mucho. Pero vamos a crear una carpeta mejor. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a crear una carpeta para el proyecto que vamos a hacer hoy. Entonces, si ustedes ponen control L, se va a limpiar su terminal. Ok, lo que quiero que sepan, por si esto es complicado, es que cualquier cosa que estoy haciendo aquí, ustedes las pueden hacer haciendo clic derecho y haciendo carpetas. Y probablemente si tienen descargado Visual Studio Code, lo único que tengan que hacer es crear un archivo como nuevo y aguardarlo con la extensión .py. Esto solo lo estoy haciendo porque pues vale la pena. O sea, si no lo saben hacer, pues no les afecta. Muy bien. Entonces, ya estamos acá en Code. Podemos ver que estamos justamente en la carpeta Code. Y vamos a hacer el directorio del proyecto que vamos a hacer hoy, que va a ser una clase. Y esa clase lo que va a manejar es mis finanzas. Entonces vamos a poner el nombre del proyecto Finance Manager. Y se creó la carpeta Finance Manager. Ponemos cd Finance Manager y entramos a Finance Manager, ¿no? Estamos aquí. Lo que yo quiero hacer es un archivo de Python, ¿no? Entonces voy a hacer un archivo de Python y le voy a poner FM por Finance Manager, ¿no? .py. Y lo que va a hacer el Finance Manager es que nosotros vamos a ver cómo gastamos dinero. Vamos a hacer una pequeña base de datos de cómo gastamos dinero. Y Finance Manager lo que yo quiero que haga es que lea esa información y me dé un resumen pequeñito. Entonces, algo que se podría hacer y que es muy buena costumbre es, yo ya tengo mi carpeta donde voy a guardar todo. Afuera tengo los archivos. Y si yo quiero guardar datos, lo voy a hacer dentro de una carpeta que se llame datos o data. Y dentro de esa carpeta, pues ya voy a guardar mis archivos donde voy a guardar mis bases de datos. Vamos a llamarle a nuestra base de datos. Entonces voy a poner el touch. Vamos a ponerle db por database.csv. Y listo. Entonces,
pues ya terminé, ya puedo cerrar Git y tengo todo lo que necesito. Tengo una carpeta que se llama Finance Manager, un archivo que se llama FM, donde voy a hacer mi Python, y una carpeta que se llama DB. Entonces todo esto yo lo puedo abrir aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner File, Open Folder, y recordemos que esto está en Binders, Clases, Python 0 to Hero, está en Code. Ok, esta es la carpeta que queremos, Finance Manager. La vamos a seleccionar. Y listo. Realmente empezamos a trabajar con Visual Studio. Van a ver, les va a gustar mucho trabajar acá. Y usualmente funciona cuando ya tienes estructuras de folders así. Es cuando mejor funciona Visual Studio Code. Cuando ya estás trabajando con una estructura de folders bien establecida y sabes lo que quieres hacer. Entonces, vamos a ver cómo utilizarlo. De este lado dice Open Editors. Es las cosas que yo estoy trabajando. Y aquí dice algo de Getting Started. Lo voy a cerrar porque no lo necesito. Aquí está la estructura de nuestro proyecto. Tengo una carpeta que se llama Data, que tiene un archivo que se llama db.ccb, y tengo un archivo FM. Todo esto está metido dentro de la carpeta Finance Manager. O sea, es correcto, ¿no? Hasta ahorita todos bien. Alguien que me diga si está bien, y si alguien está mal, pues ya también lo dice. Pues sí, yo creo que sí, más o menos. Bueno, espero que lo complicado haya sido Git. Ahorita lo único, o qué es lo que más o menos. ¿Hay algo en que te puedo aclarar? No, no, sí, justo Git, solo que, no sé, como que tendría que verlo e irlo haciendo para Sí, recordar claro, los pasos. claro. De hecho, hay un excelente video de Git. Vamos a ponerlo. O sea, no se los voy a poner ahorita, pero es un excelente tutorial de Git. Bueno, supongo que cualquiera de esos que tienen millones de views son buenos, pero hay uno en Bro que se llama Tech with Team. Es el que quiero. Tech with Team. Perdón. Git and GitHub in 30 minutes. Este tutorial está excelente. Y esta persona además te enseña GitHub, que eso vale muchísimo la pena aprenderlo. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Hasta ahorita lo único que estamos haciendo es empezar a utilizar un editor que se llama Visual Studio Code. Aquí está nuestra carpeta Finance Manager, que literalmente es esta carpeta. Tenemos un archivo vacío, db.ccb, y tenemos un archivo fm. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es crear una clase. Entonces, recordemos que para hacer eso, escribamos class, y la manera que vamos a llamar a nuestra clase va a ser finance. Vamos a ponerle Finman. Suena chido. Finman. Ok. Recordemos que cuando hacíamos una clase teníamos que crear su inicialización. Y esto es def init. Y como es una función dentro de una clase, siempre tiene que tener self. Esto es para decirle a Python de que sí, esto es de la clase y es una función suya y la va a poder llamar. Entonces, ¿qué es lo que queremos de la clase? Esta clase, yo quiero que acceda a esta base de datos. Que de hecho no tenemos nada, sería algo bueno meterle algo primero para ver si funciona. En las bases de datos, la primera fila son los nombres de las columnas. Entonces vamos a ponerle fecha, vamos a ponerle monto y vamos a ponerle de clasificación. ¿Ok? Vamos a ponerle hecho clase. Muy bien.
Entonces, aquí lo que vamos a estar haciendo es guardar gastos e ingresos. Imaginemos, vamos a ponerle nada más algunos para que tenga sentido. Vamos a empezar ayer, el 15, mejor. El 15 del 11 del 2021. Vamos a ponerle que gastamos 500 pesos. Recuerden, los archivos CSV va todo juntito. Lo único que separa son las comas. Gastamos 500 pesos y luego gastamos en una salida. Luego también el 15 del 2021. Aquí sería negativo, ¿no? Tendría sentido que si gastamos dinero sea negativo y si ganamos dinero sea positivo. Entonces vamos a decir que ganamos 200 de una apuesta. El 16 vamos a decir que gastamos 150 en un desayuno. Y finalmente, nada más para que tengamos algunos datos, vamos a decir que el 17 recibimos 400 pesos de un pago, ¿no? Digamos eso. Esa es nuestra base de datos. Entonces yo quiero construir una clase que lo primero que haga sea acceder a esta base de datos y presentarme alguna información. Muy bien. Lo que tengo que darle es una ruta de dónde acceder y tengo que importar las paqueterías necesarias para que hacerlo sea muy sencillo. Las paqueterías que hemos estado usando es pandas. Entonces vamos a importar pandas as.pd. Algo bueno de utilizar este tipo de editores es que la gente que los crea son genios y le meten inteligencia artificial, le meten un montón de funciones ya preestablecidas. Entonces cuando empiezan a programar acá, aunque al principio no se ve tan amigable como Jupyter Notebook, es mucho mejor porque es más fácil, es más rápido además. Pero sí tienes que saber muy bien qué es lo que estás haciendo para no perderte. En Jupyter Notebook es más fácil picar un botoncito y ir siguiendo tu código paso a paso. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a agregarle una ruta de dónde está la información. Recordemos cómo funcionan las rutas. Mi código está acá. Y la información que yo quiero está acá. Muy bien. Entonces lo que tengo que hacer es en la carpeta, en el lugar donde yo estoy, accede a una carpeta que se llama data. Está muy fácil. Donde yo estoy, accede ahí. Y hay una carpeta que se llama data, accede ahí. Luego, el nombre del archivo, vamos a poner el nombre de la base, es db. Hay dos opciones. O que yo de una vez ponga aquí todo, db.csv, o que yo nada más ponga la ruta donde está la información y el nombre de la base lo ponga como pues ya db.csv. Y si tengo tal vez nombre de la base 1 y nombre base 2, que tal vez se llamara db2.csv, pues entonces yo ya nada más puedo como pegarlos, sea como me convenga, y ahorrarme pasos. Entonces, como apenas estamos empezando, vamos a quitar eso, todavía no vamos a hacer esos trucos y vamos a poner la ruta directa al archivo. O sea, sin juegos, nada más dime exactamente dónde puedo encontrar el archivo. Esta es toda la ruta. Entonces, si yo quiero llamar a la información, lo que usualmente haría es tal vez guardar esto en una variable que se llama base y decir pd.read csv, y dentro nada más le tenía que poner ruta y ya se acabó, ¿no? Yo ya podría llamar a la base y muy sencillo. Algo que nos conviene hacer cuando estamos trabajando en clases es guardarlo como self, punto, y luego el nombre de la variable. Y ahorita van a ver por qué. Porque de esta manera podemos acceder a la base de una manera muy sencilla a través de la clase que inicializamos. Vamos a ver qué significa eso. Entonces, vamos a picar acá donde dice terminal y vamos a poner new terminal.
¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es un poco raro, si no lo han hecho antes, pero es pedirle a la consola que ejecute este programa, que lo lea. Y eso es muy importante. Vean dónde estamos. Estamos en Finance Manager. Entonces yo lo que tengo que hacer es poner Python, o sea, con Python, corre fm.py, ¿no? Y creo que ya lo corrió, si no me equivoco. Vamos a ver si ya lo corrió. Nosotros tendríamos que, si ya lo corrió, poder llamar a esta función. Entonces vamos a decir f es igual a finman. Y dice que no. Ok, una disculpa. Creo que era más fácil nada más picarla acá. Ok, si le pico acá, ¿sí lo corre? Sí. Ok, entonces en teoría yo ya podría acceder a Python. Ok, ya estoy en Python. Y escribir f es igual a finman. Dime que sí, por favor. Ok. Entonces, no. Lo que seguramente tengo que hacer es import finman. No. Perdón, ¿eh? Eso es parte de programar. Parte de programar es no saber qué hacer, pero intentar varias cosas hasta que funcione. Entonces, tal vez tengo que poner from fm import finman. Y ahí sí corrió. Ok, perfecto. Voy a borrar todo y vamos a volver a abrir esto. Entonces yo aquí ya estoy haciendo código, estoy programando. Y esto ya no es tan sencillo como en... esto ya no es tan sencillo como en Jupyter Notebooks, donde solo puedo correrlo. Aquí ya es como la vida real. Esta es mi computadora y le estoy diciendo dónde está el código y qué puedo hacer con él. Entonces, esta terminal, lo que yo tengo que hacer es acceder a Python. Como ustedes en este lugar pueden escribir lo que sea, sería muy difícil pedirle a Visual Studio que yo le hable luego en un idioma y sepa qué es y me responda. Entonces por eso hay que decirle Python. Y como pueden ver, aparecen estas tres rayitas. Esto es muy característico de Python. Entonces ya estoy en Python. Yo le podría poner print hello y me va a poner hello. Lo importante que quiero que sepan es que estamos en este lugar. Estamos en Finance Manager. Por lo tanto, yo tengo una consola es abierta en esta carpeta. Yo puedo llamar, importar las cosas que yo hago en mi archivo. Y eso es muy fácil. Simplemente pongo from y cómo se llama mi archivo. FM. From FM import finman. Entonces yo ya importé esta clase. Si yo pongo f es igual a finman, lo que estoy haciendo es inicializar una variable que se llama f como una clase de finman. Pongo enter y ya está. Eso fue todo. ¿Qué pasa si yo pongo f.base? Me aparece mi base de datos. Eso significa que sí está jalando bien. Entonces, yo tal vez podría guardar aquí mismo. Nótese que esto ya no lo estoy haciendo en mi archivo. Esto es la terminal, ¿eh? Lo voy a subir hasta acá. Esto es la terminal. Simplemente llamé la información que está guardada en mi archivo. Y de hecho así funcionan todos los programas. Nada más tienes un archivo en algún lugar con información, con código, y se abre una consola ahí. Y pues los programadores que son chidos le ponen botoncitos y así. Pero realmente lo único que estás haciendo es darle instrucciones a una consola para que interactúe con tu código. Ok. Entonces, veamos qué podemos hacer. Vamos aquí desde la terminal para que vean. Vamos a hacerlo aquí arriba. Entonces vamos a aprovechar que ya importamos la base y la podemos ver acá. Para tal vez hacer una función que se llame balance, ¿no?
Y lo que yo quiero que haga balance es que me diga cuál es la suma de todos los montos que hay en mi base de datos. ¿No? ¿Tiene sentido? Tal vez. Entonces, para hacer eso, lo que yo tengo que hacer es acceder a monto. ¿No? Entonces, veamos qué pasa si yo pongo f.base, o sea, la base de f, y aquí pongo monto. Me va a dar, pues justamente es como un time series, así se llama, es una serie, porque solo es como una base de datos de una columna con estos números. ¿Qué pasa si yo pongo, vamos a importar NumPy acá? Entonces, pueden ver un poco la belleza de trabajar acá, es que estamos trabajando con una terminal y estoy experimentando, estoy jugando aquí a ver qué pasa, estoy analizando y no estoy escribiendo nada. Cuando yo ya me decido a escribir algo, lo puedo escribir en chinga, sin equivocarme, y ya en mi codiguito aquí. Y mientras en la terminal, pues juego, hago lo que yo quiera. Entonces ya tenemos NumPy. ¿Qué pasa? Vamos a guardar en una variable que se llama monto esto, ¿no? Entonces en monto vamos a guardar f.base monto. Ok, perfecto. Y ¿qué pasa si yo pongo np.sum de monto? Pues me da la suma, ¿no? A ver, Juan, ¿es correcto? ¿Es correcta la suma? A ver, pues parece que sí. Sí. Sí, sí es correcta. Entonces, pues ya vimos lo que teníamos que hacer. Vamos a crear una variable que se llame monto, ¿no? Y monto lo que va a hacer es self.balance, self.base, perdón. Recuerden, si ustedes tienen que hacer f.base, pues en el código es self.base de monto. Y lo que vamos a, el balance va a ser igual. Entonces, aquí tenemos que también importar NumPy, porque lo utilizamos, import NumPy. Miren, entonces, miren qué bonito. Aquí ya me dice exactamente lo que yo quiero hacer. Import NumPy as np, pum, enter, se acabó. Entonces, esto va a ser np.sum de monto. Finalmente, pues estaría bonito que le digamos algo, no nada más que devolvamos el número. Entonces vamos a hacer un print. Recuerden, la nueva tecnología de Python son las f-strings. Está de moda usarlo y soy muy bueno usarlo. Se ponen una f y así, la f-string. Entonces vamos a ponerle tu monto actual es de, y entre estas llaves nada más tienen que poner la variable que quieren. Da igual si es un integer, un string, un float. Python con esa nueva tecnología lo va a pegar ahí bonito y se acabó. Entonces vamos a guardar esto. Ya está guardado. Entonces, ¿qué pasa si yo ya tengo f, ¿no? Que es mi finance. ¿Qué pasa si yo pongo f.balance? Me va a decir no tiene el atributo balance. Y claro que no, porque se lo acabo de poner. Entonces, lo que vamos a hacer, creo que con CLSS no, clear, ¿se borrará? No, clean, no, qué horrible. Quiero borrar la terminal, pero no puedo. Da igual. Entonces, lo que vamos a hacer es Es borrar. con ¿Sí? CLS. CLS. No. No. Estaba poniendo CLC, clear. Yo lo hago con control L, pero aquí no me está jalando. Bueno. De hecho, no, vamos a buscarlo. No hay por qué no buscarlo. Clean terminal visual control K. Okay. Oh fuck. Creo que es control K. Enter. Bueno, no, da igual, para no tardarnos. Prometo la próxima vez decirles cómo se limpia la terminal aquí.
vamos a volver a hacer lo que queríamos hacer. Bueno, le voy a dar muchos enters para que se vaya hacia la media. Entonces queríamos hacer import. Vamos a volver a importarlo. From fm import fin. Vamos a cambiarle también el nombre para no estar escribiendo finman. Vamos a ponerle fm. Ya, más bonito. From fm import fm. Ahí está. ¿No? From fm import fm. ¿Qué dice? Cannot import fm. Tal vez no lo puedo llamar igual. From fm. Voy a cerrarla. Tal vez es eso. Python from fm import fm. Ahí está. ¿Quién sabe por qué? A veces solo cierran la terminal. Ni pedos. Entonces, f es igual a fm. Y ahora sí, yo podría volver a poner f. ¿Cómo lo pusimos? Base. Y me sale eso. Y también podría poner f.balance. Y me va a dar el balance. Me va a decir, tu monto actual es de menos 50. Muy bien, tal vez aquí me gustaría que hubiera el signo de dinero. ¿El signo de dinero va antes o después? Creo que va antes, ¿no? Sí. ¿Qué más me gustaría? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa si yo pongo f. f clase .count? ¿Qué pasaría si hago eso? ¿No? fm is not... ok. ¿Qué error hice acá? ¿Por qué me salió error? Ni idea. No sé qué es eso de suscriptable. Porque no estoy accediendo a la base, estoy accediendo en f. Lo que debía haber hecho fue f.base y ahora sí, clase. Ok. ¿No? O sea, aquí literalmente lo estaba accediendo desde la clase, por eso me dio este error. Y me está diciendo fm no es subscriptable. Eso significa que no hay como un nombre con el cual puedas acceder a algo de él. Eso es lo que te está diciendo. Está diciendo, güey, esto es una clase, no se puede. Ok. Entonces, como pueden ver, si pongo fb clase, me va a salir esto de aquí. Si yo pusiera fbclase.count, me va a decir cuántos hay. Hay otras cosas que yo puedo hacer con pandas. Vamos a agregarle aquí tal vez más cosas para que aparezca. 17, 11, 2021. Vamos a ponerle que... Vamos a ponerle que gastamos 200 en una salida. Y también el día 16 vamos a poner que también salimos. Para que se vea lo que quiero mostrar. Sería menos 250. Vamos a decir que salida. Como pueden ver, lo que he estado haciendo y es un poco irritante, ¿no? Tengo que volver a llamarlo, tengo que volver a correrlo. Esto solo lo estamos haciendo así porque es la primera vez que trabajamos acá. Luego vamos a tener justamente otro archivo donde ya va a estar escrito las cosas que queremos hacer y se apoye con estos. Ahorita nada más lo estamos haciendo así pues porque es la primera clase. Voy a estar cerrando la terminal para que sea bonito. Entonces, si yo le pongo hacia arriba, cuando ya vuelva a tener cosas escritas, puedo volver a replicar código. Esto va a ser importante. Entonces, from fm import fm, f es igual a fm, bla bla bla. Entonces otra vez podría poner f.base y ahora tengo ya, luego, o sea, nada más tuve que hacer esto para actualizar todo. Entonces, este comando de acá
puede ser cada vez que una persona accede a una página web. Y esta información de acá puede ser información que la gente ha estado sube y sube y sube y sube y sube y sube a otro servidor que tenemos. Entonces cada vez que entran acá, pum, se actualizó, ya se cargó todo. Así, de esta manera tan sencilla. De nuevo, pues podemos acceder a f.balance. Nuestro nuevo balance es de menos 500 pesos. Yo también podría... ¿Qué pasa si yo pongo f.base.plot? Así, luego. Imagínate que yo nada más le pongo plot a la base. ¿Qué pasaría? Pues que agarrar las cantidades numéricas y te hará, no sé, no tengo idea. Olvídalo. Entonces, me arrojó un objeto matplotlib. Yo aquí no lo puedo abrir. No es como en Jupyter Notebook donde se abre así luego. Hay que abrir esa figura. Para eso necesitamos matplotlib. Entonces vamos a importarlo. Import matplotlib.pyplot as plt. ¿Y cuál era el comando que usábamos cuando queríamos mostrar una figura? ¿El show? Exactamente. Entonces plt.show. Y ahí está. Entonces, de alguna manera, lo que decidió mostrarnos poner f.base.plot es el monto. Nos mostró nuestro monto, lo que sea que significa eso. Creo que no tiene mucho sentido, de hecho, esta gráfica. Entonces nos muestra algo raro poner solo eso. Y tiene sentido. Nosotros no le dijimos exactamente qué era lo que queríamos que graficara. Y nos muestra esto que yo no le encuentro sentido al menos. Tenemos 5 objetos, eso sí lo veo. Creo que está graficando justamente cuánto gastamos, ¿no? Nuestra primera compra nos quitó 500 pesos. La segunda nos dio 200 pesos. Bla, 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 ¿no? Está haciendo como una serie de tiempo de este índice con monto. Lo demás no lo pudo graficar. Muy bien, lo cerramos. Vamos a tal vez graficar esto, a ver qué pasa. Vamos a poner f.base clase. Vamos a ponerle .plot. Y nos va a decir type error, no numeric data to plot. Eso significa que nosotros no le podemos aplicar no podemos aplicarle un plot, algo que solo tiene strings. Pero aquí tenemos cosas interesantes. Tal vez nos gustaría saber la fecha y el monto. Para eso vamos a hacer una variable que se llama fecha. Vamos a ponerle que ahí quiero que me haga f.base y accede a fecha. Y nosotros vamos a ponerle monto y quiero que f.base y accedas a monto. Entonces si yo pongo plt.plot fecha monto, ¿qué creen que pase? Pues te los va a juntar los de la... Va a ser parecido al anterior, pero te los va a juntar los de la misma fecha. Ok, Juan, eres un chingón, quiero que lo sepas. Entonces, aquí dice que me soltó este archivo acá. Entonces, como estamos en un editor, tenemos que decirle cómo queremos verlo. Entonces, nosotros pues lo queremos ver con matplotlib. Vamos a ponerle plt.show. Y pues exactamente. Está muy rara esta gráfica. Pero ¿por qué está rara la gráfica? Alguien que me diga por qué está rara la gráfica. Porque Python me lo quiere juntar con líneas como si fuera una función. Y esto no necesariamente es una función, ¿no? Es un scatter. ¿Por qué? Porque son varias, tenemos por día varias observaciones. Seguramente aquí tenemos una y aquí tenemos otra, por eso lo unió así. En este caso, lo que nos conviene es graficarlo, pero con bolitas. ¿Vieron qué fácil volví a escribir todo eso? Nada más le di hacia arriba. ¿Ven? Aquí están como todas las cosas que hemos estado haciendo. Entonces puedo acceder rápido a una de ellas si quiero cambiarlo. Programar en una consola es muy bueno, es muy rápido y te ayuda a entender exactamente los procesos que están detrás. Entonces vamos a poner plt.show y
Y ahora sí, ahí está. Tenemos esta información para cada día. Si nosotros tuviéramos más puntos, pues podríamos poner pues más puntos, ¿no? Y tal vez si nuestra idea es ver, tratar de hacer una regresión o una serie de tiempo, pues podríamos ajustar hasta una recta que pase por estos datos y darle la interpretación que queramos, ¿no? Tratar de ver si hemos gastado más o menos a través del tiempo. Podríamos hacer promedios. De hecho, vamos a hacer promedios. Vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Tenemos justamente f.base. Tenemos la base. Tal vez me gustaría agruparla. Para esto vamos a utilizar un comando que se llama group by. Y vamos a ponerle exactamente por qué quiero que me lo agrupe. Vamos a ponerle fecha. Vamos a ver si eso jala, ¿eh? Y sí jaló. Pero, ¿qué me está diciendo? Me la está guardando acá. Entonces, no, yo no quiero que me la guardes ahí. Yo quiero que me la guardes en algo que yo te voy a llamar new. No sé, lo que sea. Pum, y está. Entonces, ¿cómo se ve new? Ah, chale. Vamos a ver new head. Tal vez así puedo acceder a él. Ahí está. Recordemos que es head. Y de hecho no hizo nada. Creo que no hizo nada. Porque esto me los está contando como si fueran diferentes. Ok. Vamos a ver si yo pongo clase igual a f.base.group by. Ahora vamos a ponerle clase, a ver si eso jala de alguna manera. Nos da algo interesante. Entonces si yo pongo clase, me va a decir lo mismo. Vamos a poner clase.head. No está haciendo nada. Vamos a ver cómo se utiliza entonces group by. Porque ya intentamos usarlo, no nos salió, no tiene nada de malo preguntar cómo se usa. Entonces pd.group by, aquí está. Y el gran problema se puede resolver únicamente viendo cómo lo hacen ellos. Entonces, aquí tiene él una base de datos y luego vemos que está utilizándolo de esta manera. Nosotros no estábamos poniendo este paréntesis. Tal vez eso cambie en algo las cosas. Vamos a ver si eso cambia en algo las cosas. Entonces vamos a ponerle group by clase. Ahora sí, a ver cómo se ve clase. Todavía no me lo quieres mostrar. Clase.head. Nada. Entonces aquí dice que también hay que ponerle otro comando. .min. Vamos a ver si eso ayuda en algo. Y ahí está. Entonces, nosotros sabíamos que era lo que queríamos hacer. Queríamos agrupar nuestra base de alguna manera, utilizando como referencia la columna clase, o sea, que me dijeras por clase cuánto he gastado, pero no sabíamos hacerlo. Entonces estuvimos fallando. Entramos al código, vimos ejemplos y lo logramos hacer. Ese es el proceso que quiero que se lleven de programar. Oye, sí. ¿Y si le pones .sum para que tenga como los totales? Perfecto. El Juan anda con todo. Entonces, si nosotros hubiéramos ido más para abajo, hubiéramos visto que también le podemos poner otras cosas, como .sum. Y creo que solo .sum y .min. Debe haber más. Pero, si nosotros hubiéramos puesto ahora que esto es igual a sum, y ahora ponemos clase, nos va a decir cuánto hemos gastado en total en cada clase. En las salidas hemos gastado 950. Pero en promedio hemos gastado por salida 316. ¿Ok? Entonces, sé que hicimos una clase muy sencilla, pero la idea de la tutoría de hoy, para no decir clase, es justamente aprender a utilizar una clase que construimos con una pequeña base de datos y agregarle cosas, y aquí en la terminal empezar a hacer cosas divertidas. Justamente este clase, ¿qué pasa si nosotros pusiéramos clase.plot?
¿Hará algo? Y sí da algo. Miren, lo guardo acá. Entonces yo aquí podría poner plt.show. A ver qué pasa con eso. Y nos da algo así. ¿Qué pasa si yo hubiera puesto en vez de plot? Mira, no me deja correr más hasta que lo cierro. Entonces vamos a cerrarlo. ¿Qué pasa si yo hubiera puesto bar plot? No tiene un bar plot esto. ¿Por qué? Porque es un data frame, no tiene bar plot. Entonces vamos a poner pd.bar plot. Seguramente sí lo tiene. Y sí lo tiene. Simplemente hay que escribirlo de otra manera. Es plot.bar. Vamos a ver si eso funciona. Entonces clase.plot.bar. Ojalá esto haga algo. Sí da algo. plt.show. Y ahí está, ¿no? Nos está diciendo de una manera muy coqueta cuánto gastamos, ¿no? Nos lo está... Aquí las salidas, pues como va hacia abajo, sería como el valor, así, ¿no? Creo que sí se entiende qué es lo que dice cada cosa. Tal vez no es la manera ideal de mostrarlo, pero pues sí se entiende. Entonces podemos hacer cosas muy coquetas. Si ustedes lo piensan, si ustedes hacen una manera de que la gente pueda subir esta información cada vez que compra algo, que eso es una cosa sumamente sencilla, simplemente ponen un input, así, sencillito, ponen un input, literalmente, vamos a llamar x igual a input, y le dicen de que dame los 3 datos, de alguna manera bonita, ¿no? Entonces le vas a tener que dar los 3 datos, tal vez la fecha de hoy, 17, 11, 2021, 600, bajo, ¿no? De alguna manera. Entonces X ya tiene esa información, justamente como la queremos ordenar. Ustedes pueden ingeniárselas para tal vez preguntarlo de 3 maneras, con un botoncito, bla, bla, bla. Esta información la agregamos en esta base de datos y que en otra pantalla el usuario picando botones pueda acceder a conocer su balance, a ver una serie de tiempo de cuánto ha gastado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta aplicación, ustedes, se los aseguro, la podrían vender o ponerle anuncios y comercializarla. Y podrían empezar a sacar dinero. Entonces, esa es como la motivación detrás. Con esta tontería de código de acá, solo con eso, podemos hacer muchas, muchas, muchas cosas. Y el punto es estarle jugando y no tener miedo de equivocarse. Y si tienes la idea de lo que quieres hacer, muy seguramente lo vas a encontrar en internet. Pues bueno, mis gallos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Entonces, Pues sí, todo duda? bien. algo atrasado con las lecciones, pero bien. Pero, por ejemplo, ¿entendiste lo de hoy? Sí, Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, esa es la idea. ¿Hay alguna duda especial de lo que vimos hoy que les gustaría hacer? Como para que, si ya están acá, aprovechenlo. ¿O todo bien? creo que todo bien. Perfecto. También Yo está... sí tengo una duda de qué es lo que vimos en la clase, porque ya ves que entré medio tarde. Sí. Pues voy a subir... Um, O sea, dime, ok. dime. Voy a subir la Nada, clase pues aún así. si vas a subir el video, pues está bien. Sí. Realmente lo que vimos hoy fue introducción a Visual Studio Code. Estuvimos trabajando Ok. mucho en la terminal y construimos una muy pequeña clase, creo que sí la viste al final. Y Sí, con esa sí la vi jugamos ahorita. en la terminal y nos íbamos dando ideas de qué podíamos hacer y lo íbamos añadiendo al código ya bueno, que realmente así es como programa la gente. Va viendo en la Ok, terminal, va ok. jugando, se va equivocando y ahora sí lo pones en tu código y que jale. Ya. Sí, No, pues fuera de eso, todo bien. perfecto. Héctor, ¿todo bien tú? ¿Julio? Sí, todo bien, nada, me quedé con la duda. ¿Hay que descargar entonces Visual Studio? Sí, vale muchísimo la pena que lo descargues, mucho, mucho la pena. Y cuando lo descargues te va a preguntar que si quieres instalarle Kite. Dile que sí. Kite es una inteligencia artificial que hace que, o sea, aprende cómo programas y luego
pues básicamente escribe mucho código por ti. Te aparece como cosas que tú ibas a programar en ese momento y no sabes cómo apareció hoy. Vale mucho la pena que descarguen Kite. Ahí mismo les va a aparecer cuando lo descarguen. ¿Quieres incluir Kite? Le ponen que sí. Excelente. Vale, gracias. Sí. ¿Y tú, Julio, todo bien? ¿Ya nos vamos? Yo todo bien. Va. Todo bien, gracias. Pues ahí está. Nos vamos a ver mañana. Mañana le vamos a agregar cosas mamalonas a nuestro Finance Manager. De hecho, ese Finance Manager lo vamos a convertir en una aplicación. Y lo van a poder tener en sus celulares. Y le van a poder agregar sus finanzas personales. Y subirlo y todo. Entonces, es el proyecto que vamos a estar haciendo para el curso. Y espero les guste. Eso es todo. Pues bueno, nos vemos mañana, chicos. Perfecto, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Johnny. Nos Hasta vemos. luego.